Hola a todos. Me llamo Jorge, y les doy una cordial bienvenida a ustedes nuestros queridos lectores. En esta oportunidad, les relataremos la posible existencia del curioso y enigmático críptido, llamado chupacabras, el cual se dice que es un alienígena que ataca a distintos animales, extrayéndoles toda la sangre. Por ende, nuestra colega Mónica, les relatará la primera parte. Adelante, amiga. Muchas gracias, amigo Jorge. Como señalaba nuestro colega, mi nombre es Mónica, y les saludo afablemente. A continuación, les relataré sobre el mito del conocido críptido, llamado chupacabras. Sin más preámbulos, empezaré la primera parte de su historia, y ojalá que les guste. El chupacabras. El término chupacabras es el nombre de un mito sobre un críptido contemporáneo, que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies, en zonas ganaderas, agrícolas o rurales. El mito tuvo origen en la isla de Puerto Rico. Se cuenta que existe en América Central y América del Sur, en países como Argentina, Perú, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Chile, República Dominicana, México, etc. Y en algunas zonas del sur de Estados Unidos. Las diversas descripciones de esta criatura no coinciden, y nadie ha conseguido demostrar su real existencia. Muchas veces aparecen imágenes que varían entre una cabeza similar a la de un perro, y otras que muestran una cabeza de forma ovalada, más parecida a la de un supuesto extraterrestre. El mito del chupacabras comenzó en 1992, cuando los periódicos de Puerto Rico, El Vocero y El Nuevo Día, comenzaron a divulgar las matanzas de muchos tipos de animales diversos, tales como pájaros, caballos y cabras. En ese tiempo, era conocido como el vampiro de Moca, puesto que algunas de las primeras matanzas ocurrieron en el pequeño pueblo de Moca. Al principio, se sospechó que las matanzas fueron hechas aleatoriamente por ciertos individuos de algún culto satánico. Eventualmente, estas matanzas se comenzaron a dar alrededor de la isla, y muchas granjas divulgaron pérdidas de vida animal. Poco después de darse a conocer mundialmente las muertes de animales en Puerto Rico, otras muertes comenzaron a ser reportadas en otros países, tales como República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Brasil, Estados Unidos, más notablemente en México, siendo atribuidas al llamado chupacabras. Así, el chupacabras ganó estatus de leyenda urbana. Las historias del chupacabras comenzaron a ser lanzadas varias veces en los noticieros hispanos y norteamericanos, a través de los Estados Unidos, y se generaron productos comerciales del chupacabras, como camisetas y gorras de béisbol. En donde más auge tuvo este fenómeno y leyenda fue en México, o al menos en el norte del país. Fue en el poblado llamado El Álamo de Santiago, Cadereyta y Benito Juárez, en el estado de Nuevo León, ya que ahí se reportaron muchos animales muertos, en su mayoría cabras y borregos, a causa supuestamente del chupacabras. Incluso en forma sarcástica, se lo relacionaba con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Se tienen datos de la presencia de casos similares en San Nicolás de los Garza, en mayo del 2006, donde atacó animales domésticos, como gatos, mordiendo con los colmillos el lomo del felino. En su mayoría, las víctimas son hembras. Jamás se ha tomado una foto real que asegure científicamente que existe el chupacabras, solo existen relatos de campesinos y testigos que vieron al supuesto animal. Muchas son las apariencias que se han relacionado con este mito. Algunos testigos afirman que es como un gorila de tamaño menor con dientes muy pronunciados. También se dice que es capaz de volar y dar saltos impresionantes de manera silenciosa. Otros relatos lo describen como un animal pequeño con forma de diablillo, mitad cabra mitad monstruo, y otros lo describen como una especie de murciélago mediano. Algunos dicen que tiene la apariencia de un perro, lobo, coyote, etc. Se han intentado realizar investigaciones serias sobre el supuesto fenómeno. Primeramente, se ha intentado establecer un patrón de ataque sobre los animales y aves. Estos patrones parecen coincidir, ya que las víctimas presentan casi siempre una mordedura limpia, en la que aparecen dos perforaciones, casi siempre al nivel del cuello de la víctima. La mordedura parece ser no detectada por el animal o ave victimizada, ya que no hay evidencias de lucha. Lo extraño es que dentro de la gama de víctimas están las aves, supuestamente aquellas que más escándalo alarmista generan,
cuando se ven acosadas o atacadas, generalmente pollos o gallinas, y no hay reportados eventos previos de alarma en corrales avícolas. El cuerpo aparece además sin vestigio de sangre, completamente desangrado. Un canal de cable realiza un pretendido serio estudio en Estados Unidos sobre las apariciones de chupacabras en distintos estados. En aquel programa, se exhibieron cadáveres de supuestos chupacabras, cuya apariencia era semejante a cánidos. Estos cánidos eran más bien de mediano tamaño, y además sin pelos o de pelo muy raro. Algunos cadáveres tenían la piel erosionada, como si estuvieran afectados de sarna. Finalmente el estudio pretendió aseverar que los chupacabras eran híbridos o mezclas de perros con coyotes, o perros con zorros, etc. Esta primera parte del chupacabras, espero que haya sido de su agrado, ya que enseguida nuestra colega Conchita les dará a conocer la segunda parte. Nos vemos. Gracias, amiga Mónica. Hola a todos, como decía nuestra camarada, me llamo Conchita y la primera lectura me pareció bastante interesante, ¿están de acuerdo? Bien, con mucho gusto, ahora les pasaré a relatarles la segunda lectura. Aquí voy, escuchen atentamente por favor. Otra definición del chupacabras. Se dice que el chupacabras es una criatura parte murciélago, parte canguro, y parte alien gris. Este animal es un asesino de ganado, el cual se ha descrito como alrededor de 1,20 metros de altura, con un extraño peso de 32 kilos, y olor a sulfuro. Tiene una piel manchada, parecida a la de una rana, con púas en la cabeza, al igual que en la espalda. Además, tiene 3 dedos y garras en las patas traseras, acompañada de delgadas uñas en las garras de los brazos. Su cara está acentuada por una boca sin labios y con colmillos, y unos enormes ojos rojos. Dicen que salta y vuela hacia los árboles, atacando rápidamente, desde caballos hasta pollos, chupándoles completamente la sangre. Los dibujos de este ser desconocido evocan a la fusión de un alien gris con un animal terrestre. Increíbles apariciones del chupacabras. El complejo industrial, que no podía encontrar a ningún agente de seguridad que trabajara en el cementerio, porque 3 criaturas parecidas al chupacabras habían sido vistas rondando hace poco tiempo. Otro caso similar sucedió cuando unas personas que esperaban el bus a plena hora del día vieron al chupacabras caminar por la vereda. También, aquel conductor que esperaba detenido con la luz roja, y que pensó que un perro cruzaba la calle delante de él, solo para darse cuenta que era una criatura que nunca había visto antes. Por otro lado, aquella mujer que miraba por la ventana en medio del huracán Luis, y que vio al chupacabras parado afuera, sin importarle la lluvia, el viento, ni la tormenta. El hombre que disparó con una ametralladora hacia la criatura, pero tuvo miedo de reportarlo a la policía, por la posesión ilegal del arma. Características de casos similares en el mundo. Casi todas las mutilaciones son en vacuno, aunque también hay casos de caballos, ovejas, o animales de compañía. No hay señales de lucha. Incluso, en suelos cubiertos de nieve, no hay huellas de pisadas alrededor de los cuerpos. Parece como si los animales hubiesen sido levantados del suelo y luego dejados caer desde el aire. Con frecuencia faltan los órganos internos, como los ojos, los oídos, la lengua, el recto, los genitales, y la carne de las quijadas. En los cuerpos, se encuentran incisiones que no han sangrado a menudo, a la profundidad de la piel, muchas de las cuales están vacías de sangre. Estas incisiones, se han efectuado con precisión quirúrgica. No presentan desgarre de tejido circundante, músculos y piel. Las picaduras presentan características de haber sido provocadas con algún artefacto a una extrema temperatura, ya que los escasos restos de la hemoglobina se encuentra cocida, y no se identifican restos hemorrágicos. La mutilación de órganos presentan las mismas características. El ataque se lleva a cabo siempre de noche. Las zonas de mayor incidencia son las rurales o suburbanas. Las urbanas son escasas. En el 90% de los casos, los animales no oponen resistencia, ni se encuentran señales de lucha, ya que los propietarios de los mismos señalan no haber escuchado ningún ruido extraño en sus corrales. El ataque incluye a perros guardianes y a rumiantes, de gran peso y gran fortaleza. Los escasos testigos presenciales
de la aparición de este ente, indican a un ser de escasa estatura, de 1,20 m de altura aproximadamente. Se dice que tiene unos ojos rojos de gran tamaño, y se desplaza sobre 2 patas, también posee 2 brazos aparentes, y en algunos casos, señalan que tiene alas junto con una serie de picos en la espalda. Algunos testigos dicen, que es extremadamente rápido en su huida, no emite ningún ruido, y es temeroso del humano. El primer caso registrado. La yegua Lady. Al anochecer del jueves 7 de septiembre, de 1967, el ranchero Harry King se despidió de uno de los caballos favoritos de su familia. Lejos estaba de saber, que sería la última vez que vería a la bella yegua Lady, de su propiedad con vida, erróneamente identificada por algunos como un caballo de nombre Snippy. La yegua, era una hermosa y saludable equina de 3 años, que pertenecía a su hermana Nelly, y al esposo de esta, Berle Louis. Harry tenía buenas tierras de pasto, por lo que Lady pastaba en sus terrenos en el Valle de San Luis, en el sur del estado de Colorado, Estados Unidos, comiendo la hierba que allí crecía. Lady regresaba cada atardecer al rancho, para tomar agua donde su madre, Snippy, pero Lady no regresó el 8 de septiembre por la noche. Al otro día, Harry King la encontró tirada en el terreno sobre un costado, cerca de un llano. Su cuerpo apareció en parte, desprovisto de su carne y tejidos, desde el área del pecho hasta la cabeza. El esqueleto de la yegua se veía tan blanco y limpio, que parecía que hubiera estado expuesto al sol por muchos días, pero Harry la había visto con vida 2 noches antes. El resto del cuerpo de Lady no había sido tocado. Harry dijo, que el corte en el comienzo del cuello, estaba tan liso, que no pudo ser hecho ni con un afilado cuchillo de caza. El domingo 10 de septiembre, Nelly y Berle fueron con Harry, a ver la extraña muerte. Nelly quedó en shock al ver el estado del animal, y le pareció sentir un olor como el incienso, o algo de tipo medicinal, y estuvo de acuerdo con Harry, sobre el corte en el cuello de Lady. No estaba cortado normalmente, era un corte muy limpio, y eso era lo raro. Dijo ella. Al notar una sustancia verdosa que salía del cuerpo de Lady, estiró su mano y la tocó, sintiendo en el acto un intenso dolor en su mano, la cual se inflamó y tomó un intenso color rojizo. Nelly sufrió el intenso dolor, junto a un fuerte ardor en su mano, por cerca de una semana. Berle Louis dijo, que al buscar en el terreno las pisadas de Lady, terminaban a unos 100 pies al sureste, de donde apareció su cuerpo. Se veía como si hubiera saltado en un círculo. Dijo Berle, pero no había nada más, ni rastros de ningún tipo entre ese punto, y donde la encontramos. Todo estaba limpio alrededor de ella. No había huellas en torno al cuerpo de Lady, pero a unos 47 pies de distancia, había un arbusto roto. Alrededor del arbusto, había un círculo de unos 3 pies en diámetro con unos 8 huecos en el suelo, de unas 4 pulgadas en diámetro cada uno, y de unos 3 a 4 pulgadas de profundidad. Encuentros con el chupacabras. En una tarde de verano, se produjeron muchos informes de extrañas luces, en el cielo de la región. La madre de 87 años de Harry, Agnes King, dijo que la noche que Lady desapareció, ella vio a un enorme objeto luminoso, pasar sobre su residencia en el rancho. Otro residente, Duane Martin, informó haber visto a otros varios objetos extraños, pasar volando a una altura máxima de unos 75 pies, más o menos por el sector donde apareció muerta Lady. 2 semanas más tarde, el Dr. John Henry Altshuler, visitó el Valle de San Luis. El Dr. Altshuler, un doctorado en patología y hematología que estudió en la Universidad de M.C. Hill, trabajaba como patólogo en el Centro Médico Rose en Denver, Colorado, en 1967. En la actualidad es profesor clínico de medicina, hematología, y patología en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado, en Denver. Y tiene su práctica privada. El Dr. Altshuler ha recibido varios premios, por sus contribuciones a la investigación médica en relación a la coagulación de la sangre, y mantiene 7 patentes por inventos médicos. A continuación presentamos su informe, como testigo visual de sus propias experiencias, en septiembre de 1967. Bien, nuestro camarada Jorge, ahora les contará la última parte de esta interesante y extraña criatura.
Suerte amigo, jajaja. Gracias. Qué simpática es nuestra amiga Conchita, ¿cierto? Y Mónica tiene una voz muy dulce, ¿verdad? Bueno, como decía nuestra colega Conchita, mi nombre es Jorge, y procederé a relatarles la última parte de este extraño y mítico ser. Les pido silencio por favor, muchísimas gracias. Había escuchado, sobre todas las misteriosas luces vistas en el Valle de San Luis. Los relatos provocaron mi curiosidad intelectual. Estaba comenzando en mi profesión como hematólogo, y no quería que nadie supiera que iba a investigar sobre los ovnis informados. Así que me tomé un viernes libre, llevé a mi esposa junto con mis 3 niños en el auto, y nos fuimos como si fuéramos de vacaciones de fin de semana largo. Pero mi verdadera intención, era la de ver qué estaba pasando con los ovnis en el Valle de San Luis. Nos registramos en un hotel en Alamosa, y esa noche fui solo al Parque Nacional de Monumentos de las Grandes Dunas. Quería ver por sí mismo si las extrañas luces, realmente estaban allí como se informaba. Sabía al ir al parque que se suponía que nadie estuviera allí, después de las 10 de la noche, pero mi curiosidad era intensa y me quedé toda la noche. A eso de las 2 y 3 de la madrugada, vi 3 luces blancas muy brillantes moviéndose juntas lentamente, bajo las cimas de las montañas Sangre de Cristo. Sabía que no había carreteras allá arriba en esas montañas rústicas, así que las luces no podían ser automóviles. Definitivamente no eran la ilusión de estrellas moviéndose. Aquellas luces, estaban desplazándose por debajo de las cimas de la cordillera montañosa, y se movían a un paso lento y continuo. En un punto pensé que venían hacia mí, porque las luces se hicieron más grandes. Entonces, súbitamente se dispararon hacia arriba y desaparecieron. En ese momento, estaba incrédulo y sorprendido en cierto modo. Sabía que las luces no eran mi imaginación, y que las historias sobre los ovnis eran verdad. Cuando salió el sol, yo aún permanecía en el lugar. La policía del parque me encontró, y me llamaron la atención por estar allí. Querían saber quién era yo y por qué estaba en aquel lugar, entonces les supliqué que no hicieran público mi nombre. Estaba temeroso de perder mi trabajo y mi carrera terminaría, si mis colegas sabían que yo estaba investigando ovnis. Yo era joven entonces. No me podía arriesgar a ser expulsado en medio de la risa de todos, teniendo una esposa y 3 hijos. Cuando le dije a la policía que yo era un hematólogo médico, me dijeron que unos 10 días antes, se había encontrado un caballo muerto con extraños cortes, y que no era muy lejos de allí. De hecho, creo que fue uno de los policías de seguridad el que me llevó al rancho de Harry King, donde conocí a Nellie Louise. Ella me llevó a las tierras de pasto a 1,4 de milla de la casa. Allí estaba el caballo muerto. Lo primero que dijo la señora Louise, del asunto del caballo muerto, fue que Harry King no escuchó ningún sonido la noche en que algo le ocurrió a Lady. Al acercarme a la yegua, pude ver que estaba cortada en el cuello, pero que también tenía un corte, que iba desde el cuello hasta la base del pecho, en una incisión limpia y vertical. En el borde del corte había un color oscuro, como si la carne hubiera sido abierta, y cauterizada con un cuchillo quirúrgico cauterizante. Los bordes exteriores del corte fueron firmes, casi como si hubieran sido cauterizados con un láser moderno, pero para 1967, no existía tecnología de cirugía láser como esa. Cuando cauterizamos en esta época para controlar el sangrado, la carne se mantiene suave al tacto, pero los bordes del corte en aquella yegua eran rígidos y como cuero endurecido. Luego, corté muestras de tejido del borde endurecido y más oscuro. Más tarde, examiné el tejido a través de un microscopio. Al nivel celular había descoloración y destrucción consistente, con cambios ocasionados por quemadura. Lo más asombroso era la escasez de sangre. He realizado cientos de autopsias, y no se puede cortar un cuerpo sin que encuentre alguna sangre, sin embargo, no había ninguna muestra en la piel del animal, o en el suelo. En ninguna parte había sangre. Eso fue lo que más me impresionó. Recuerdo que dentro del pecho de la yegua, faltaban varios órganos. Quienquiera que hizo el corte se llevó el corazón, los pulmones y la glándula tiroide. El mediasternum estaba completamente vacío y seco. ¿Cómo se puede sacar el corazón sin que haya sangre? Era una increíble disección de órganos, sin evidencia de sangre alguna. Le rogué a todo el mundo que no revelasen mi nombre, o de dónde era. Estaba realmente asustado. No podía comer, no podía dormir. Estaba tan asustado de ser descubierto y ser desacreditado, expulsado, y de que nunca más por prejuicios, tendría credibilidad en la comunidad médica. Mi experiencia en 1967 fue tan impactante para mí, que la negué a todo el mundo, incluso a mí mismo.
Era un asunto de protección propia, tratando de darme a mí mismo seguridad dentro de la profesión médica. En el presente, tengo suficiente confianza en mi reputación y habilidad. Además ya no tengo más temor de decir que vi 3 ovnis aquella noche sobre las dunas en septiembre de 1967, y examiné a la yegua que había sido trabajada quirúrgicamente, con algún tipo de instrumento cortante quemante. La señora Nellie Lewis estaba segura de que algo extraño le había ocurrido a Lady, y estaba convencida de que los ovnis vistos en el área, de alguna manera estaban envueltos con la muerte y mutilación del animal. Finalmente, ella habló a la redacción del periódico de pueblo Chieftain, que publicó un artículo sobre el caso, el 7 de octubre de 1967. Fue el primer reportaje periodístico realizado sobre las mutilaciones de esta índole, y la relación entre estas junto con el asunto ovni publicado en El Mundo. Así comenzó el misterio de las mutilaciones de animales, que ha intrigado a cientos de rancheros, de granjeros y agencias de la ley a través de los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, América Central, América del Sur, Australia, Islas Canarias, España, Rusia, y otras partes de Europa y África. El mismo otoño en que murió la yegua Lady, hubo otras muertes de caballos en similares circunstancias, como en Alberta, ciudad de Canadá. En agosto de 1967, se encontró mutilado un caballo en la reserva indígena Sarcee, en Alberta, justo en el lugar donde se avistó a una nave tipo platillo volador con cúpula. También en noviembre de 1967, 2 caballos aparecieron mutilados cerca de Livingston, Ontario. El día anterior, una persona informó haber visto a un gran ovni sobre el sector. Por otro lado, aunque no fue conocido entonces, comenzaron a producirse muchas mutilaciones de animales, ganado, pollos, etc., en diversos sectores del pueblo de Salinas, al sur de Puerto Rico en 1967, y precisamente sobre áreas donde se produjeron numerosos avistamientos de ovnis. Desde entonces la correlación ovnis y mutilaciones se ha confirmado en infinidad de ocasiones, y en algunas de estas, los testigos han logrado obtener evidencia fílmica o fotográfica de la presencia de estos misteriosos objetos en los lugares de las mutilaciones. Por Jorge Martín, periodista e investigador ovni. Damas y caballeros, ha sido un verdadero privilegio relatarles esta reveladora teoría del chupacabras, que personalmente creo que es ¡buenísimo! Bueno, por mi parte me despido, deseando que todos ustedes la pasen bien. Quedamos en contacto.